Bienvenidos y bienvenidas a este taller, y es un taller, entonces esperamos un espacio de muchísima interacción con todas y todos. Hemos aprendido bastante, José y yo, a quien agradezco mucho. Ahorita nos presentaremos con mayor detalle. Ser coprofesor. Tenemos un hermoso problema con un diplomado internacional, y es que en mi caso me toca estar basada en Ginebra, Suiza, entonces cuando son sus clases no es la mejor hora para mí, y muy amablemente me acerqué a José Klastornik, a quien admiro muchísimo, es un gran experto también, y vamos a estar facilitando no solo este taller, sino también la clase en el diplomado de transformación digital. Así que espero que sean grandes personas que se entusiasman mucho con el tema de la transformación digital. Nosotros lo somos, a eso nos dedicamos. Y nos encanta prepararnos para compartir y aprender junto con ustedes sobre inteligencia artificial en servicios públicos. ¿Cómo hemos estructurado la conversa? Vamos a dedicar los primeros 15 minutos para presentarnos. Nos interesa mucho en este espacio saber quiénes son, qué background tiene, qué es lo que queremos lograr, que era un poco lo que ya estaba acá y que refirió Solange al inicio, ¿no? Cómo a través de diferentes casos de uso ampliamos las diferentes aristas en materia de principios de uso ético y responsable, así como mecanismos de mitigación de riesgos en el uso de la inteligencia artificial en el diseño de servicios de gobierno. Vamos a dedicar la mayor parte del taller, 60 minutos, una vez que hagamos un video con un caso de uso que espero lo encuentren muy inspirador, sobre casos aplicados a los sectores. Y aquí el espacio es de todas y de todos para que, en base a lo que se ve en el video, propongan casos de uso, y sobre eso articularemos la conversa. Hay una secuencia para llevar este componente que, como ven, es el más importante y es un proceso deliberativo de compartir. Así que vayan pensando conforme arrancamos la sesión, ¿no? ¿Cuál puede ser un posible caso de uso en su sector? Después, en base a lo que compartamos con esos 3 casos de uso, tendremos un espacio de recapitular, ¿no? Sobre el marco de referencia de beneficios, así como también de riesgos. Luego abordaremos cuáles son los enfoques regulatorios. Al final de cuentas, en el sector público tenemos la enorme responsabilidad de regular, pensando siempre en la calidad de vida de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Y dejaremos un espacio para reflexiones finales. Así que muchas gracias por tomarse 2 horas de su viernes para compartir, para aprender y para construir juntos un mejor entendimiento de lo que se viene en materia de desafíos en el uso de inteligencia artificial. Y les hablé muy rápido de José Klastornik, pero me siento muy honrada de poder colaborar con José en muchos ámbitos ahora. Lo conocí justo en Ginebra, Suiza, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde ahora me encuentro liderando una iniciativa que se llama GovStack, y nos conocimos justo en el marco de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Esta es una cumbre que sucede cada año, vienen muchísimos ministros, ministras, secretarios, secretarias, multiactor, es un espacio multiactor, y tuve la oportunidad de interactuar con él cuando él dirigía la Agencia para la Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay. Y desde el día 1, ¿no? Les puedo decir que tuve una conexión en los valores, en los principios, en cómo se llevaba la agenda de transformación digital en Uruguay, en cómo José lidera y trabaja con sus equipos y con los diferentes actores. Así que después de compartir, yo a cargo de la estrategia digital en México, José a cargo de la agencia de Sociedad de Información y del Conocimiento en la SECSIC. Luego fuimos coincidiendo en otros espacios, asesorando a otros países en sus procesos de digitalización, y ahora en otro espacio más, como es el compartir esta clase y este diplomado. Así que muchas gracias, José, por el entusiasmo, la pasión y el compromiso que compartimos en que América Latina capitalice al máximo los beneficios de la tecnología. Así que encantada de que seas mi coanfitrión. Me toca a mí presentarte a ti, Yolanda. Nada, como la ven, es una persona súper activa, no ha parado desde que está en cada lugar. Creo que hizo unos 2 o 3 años de vacaciones en eso de ser líder en gobierno digital, para disfrutar de Chile como representante de país del BID, pero fuera de ese pequeño espacio de descanso ha estado trabajando en temas de gobierno digital y de transformación digital de los estados,
desde, primero desde su estado natal, después desde México, y cuando Yolanda está diciendo que compartimos distintos espacios, capaz que es interesante comentarlo, desde espacios más regionales. Existe una red de gobierno digital que une a los líderes de gobierno digital. Compartimos con Yolanda el estar en cada momento presidiendo esa red. Lo mismo respecto a LILAC, que es el Plan de Acción Digital de Latinoamérica y el Caribe, e incluso en lo que fue la integración de Digital Nations, que es un grupo de países avanzados digitalmente. O sea que estamos trabajando hace tiempo en varios lugares y cualquier excusa es buena para seguir haciendo cosas juntos. Y más si es en Chile. O sea que es, creo que, un tema común con Yolanda, el placer de disfrutar la compañía y la presencia en el país. Creo que estamos haciendo esto solo para tener la excusa para volver a ir a Santiago y encontrar a la gente amiga. Así que simplemente con eso termino la presentación, que se fue un poco más larga. Y seguimos con lo que deberían ser, digamos, las clases. Muchas gracias, José. Y muchas gracias al GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque además de tener el placer de ir muchas veces, justo los 2 años que tuve el enorme privilegio de vivir en Chile, de viajarlo, de recorrerlo, de sentirlo, es extraño estar físicamente compartiendo en un salón, así que gracias a la tecnología nos podemos conectar literal desde diferentes partes del mundo a compartir. Y ahora les toca el turno a ustedes. Y preparamos, les propongo irnos muy rapidito, al cabo somos un grupo que lo permite, y que nos digan su nombre, la dependencia o su empresa, si ustedes están integrando de alguna organización del sector privado o de sociedad civil, de qué región, ¿no? Y su película favorita. Yo en mi caso les puse El póster de La vida es bella, porque es una de mis películas favoritas, y algo que he disfrutado mucho de estar ahora en este proyecto en la ITU, pues es que Italia está a un lado, así que me siento muy inspirada por Italia y trato de ir bastante. Así que voy a tratar de ver, como estoy compartiendo la pantalla, no sé si realmente tengo visibilidad de toda la gente, pero si les parece, digo el nombre de la persona y rápido siguen esta secuencia. Álvaro. Hola a Álvaro todos, Leguía. mi nombre es Álvaro Leguía, soy de Chile, Santiago de Chile, pero actualmente estoy en Austin, Texas. Estoy en un año de estudio y de proyectos familiares, así que estoy acá, pero trabajé hasta marzo en la Municipalidad de Las Condes, un gobierno local de ahí de Santiago. Y mi película favorita diría que es En busca de la felicidad, de Will Smith. Gracias. Cristian López. Hola, yo soy Cristian López, soy de AMUCH, de la Asociación de Municipalidades de Chile. Trabajo dirigiendo el área de innovación y transformación pública, muy vinculado a los temas de transformación digital, ciberseguridad, etc. Región metropolitana y películas favoritas. Soy súper malo para los nombres, pero creo que la última que más me gustó fue Top Gun. Muy bien. Top Gun, el remake, supongo, ¿no? Bárbara. Hola a todos, buenos días. Soy Bárbara, brasileña, pero vivo en Chile hace 6 años. Estoy en el último año de mi doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Yo soy miembro del comité editorial de repositorio de algoritmos éticos del GovLab. También trabajé como etnógrafa de datos. Estoy acá porque me interesa, quiero aprender más sobre inteligencia artificial que toca el tema de mi investigación, que es la relación de Big Data, datos públicos, datos de gobierno y datos sociales. Y creo que tengo dificultad con esa pregunta de película favorita, pero creo que es una película que se llama Estómago y es brasileña. Eso. Gracias. Muchas gracias. DZ Natán Díaz Torres. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jonathan Díaz, vivo en Lima, Perú.
Soy gerente general de una empresa dedicada al rubro de hidráulica y pesca. Y en cuanto a película favorita, también tengo un poquito de dificultad, pero diría que la última de Top Gun me gustó. Gracias, bienvenida. Vita, Soy Vita Saldías del GovLab, soy coordinadora de gestión acá en el laboratorio. Em, dependencia, bueno, trabajo en el GovLab y estamos ubicados en Peñalolén, un lugar maravilloso en Santiago, en la región metropolitana. Aquí estamos estamos literalmente en la punta del cerro y precioso paisaje nos acompaña. Y película favorita, en realidad me gustan mucho las series más que las películas, así es que, y sobre todo bueno, series de varios tipos, pero hay una que vi no hace mucho y que me encantó porque era muy nice y tiene Chesa Pictures, no sé si la han visto, es una serie muy, muy familiar, así es que eso, y recomendable. También quería contarles que Álvaro Leguía es estudiante nuestro también del Diplomado de Ciencia de Datos de Políticas Públicas, la generación número 7. Así que se presentó, se le olvidó ese detalle, pero yo lo pongo dentro de su presentación. gracias, Vita. Marianela, Hola, buenos días. Mi nombre es Marianela Salomó. Yo trabajo en el Ministerio Público. Soy la encargada de seguridad de la información. Estoy acá en Santiago. Mi película favorita, bueno, es una muy antigua, yo no sé, aquí por tema generacional, no sé si habrá muchos que la conozcan, se llama La insoportable levedad del ser, que se basaba en un libro. gracias. Cristian López, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Selem. Bueno, sí. Yo trabajo en el Poder Judicial en Perú. Trabajo en una gerencia, que es la Gerencia de Desarrollo Corporativo. José, te quedaste en mute. Sí, se muteó. Sí. Les comentaba que yo trabajo en el Poder Judicial en Perú. Estoy en Lima. Una gerencia, la Gerencia de Desarrollo Corporativo. Y dentro de los temas que vemos dentro de esta gerencia hay la implementación de proyectos de innovación y estamos, creo que empezando a poner las primeras piedritas para que estos proyectos digamos, tengan que ver con temas como machine learning, inteligencia artificial, incorporar esas metodologías. Pero estamos, de hecho, Tatiana Machicao, que luego va a comentar, es la sugerente de la sugerencia de proyectos de innovación y contra viento y marea estamos empezando a implementar estos temas en el Poder Judicial en el Perú. Mi película favorita es una que es, creo que, bien conocida. En realidad he visto unas 30 veces, es El Padrino, la 1 y la 2. Y una película peruana que les puedo recomendar, Contracorriente. Yo soy muy cinéfilo, pero bueno, por si quieren ver alguna película peruana, Contracorriente es una muy buena película. Muchas gracias. Les tengo una propuesta para no desfasarnos tanto con el tiempo. Tomamos 2 intervenciones más y les pediría al resto que ahorita que abramos las discusiones de caso, que cada vez que vayan a tomar la palabra, si no se presentaron, aprovechen antes de hacer su interacción o de preguntar para decirnos su nombre, su dependencia, de qué región o país. Es muy agradable escuchar a varios países de la región y su película favorita. Así no nos desfasamos tanto en el programa y también en el chat, como ya lo hizo Sergio, ¿no? De Sudere, región metropolitana de Santiago y su película. Y nos vamos moviendo al siguiente rubro. Entonces, seguimos con 2 más y luego continuamos. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Eduardo Leiva, soy profesor de Administración Pública acá en la región del Biobío, en el Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Mi película favorita es El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, Argentina. Tremenda película, así es que eso en cuanto a mi presentación. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Eduardo. Arturo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá, sí. Sí, mi nombre es Arturo Gallardo Leighton, soy profesor
en educación superior. En Chile, la educación superior se divide en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidad. Vivo en la región de Santiago de Chile y respecto a mi película favorita, tengo por lo menos dos que me gustan mucho, que es la película Pasajeros y la película Lucy. Buenísimo, muchísimas gracias. Yo ya tomé bastantes buenas recomendaciones, así que gracias. Y recuerden, por favor, ayúdenos con el chat para poder tener noción de quiénes están, y cada vez que vayan a tomar la palabra durante las siguientes dinámicas, si no se presentaron, preséntense con el grupo para poder saber cómo estamos. Y yo presenté a José, pero no le pregunté su película favorita. José. Tengo más de una. Me tenté por la mención a los tiempos históricos, así que voy a decir La General, que es de Buster Keaton, creo que de 1926 o 27, y es una película muda, simplemente para tener el honor de tener una película más vieja. Buenísimo, muchas gracias. Y no, dale. Era esos. ¿Quieres que siga? Viene ya viene ya la actividad. Entonces, Tienes que seguir, sí. Si les parece, y muchas gracias a los que ya empezaron a poner acá: Comunal Rural Padre Hurtado, provincia de la región metropolitana de Chile, Departamento de Salud, bienvenido. Y para ponernos en un contexto y en un marco de referencia, cuando estábamos preparando la clase, dijimos, bueno, ¿con qué podemos empezar para que no empecemos con teoría de qué es la inteligencia artificial, cuántos tipos de modelos existen, etcétera, sino cómo se traduce eso en la vida cotidiana en alguno de los sectores? Como trabajamos en temas de sector público, quienes estamos aquí presentes, y qué bueno que también hay sector privado y el poder judicial, como en el caso del Perú, ¿qué puede ser lo más asimilable de un caso de uso en un contexto del sector privado? Entonces, en el sector de atención al cliente hay herramientas, posiblemente alguna de ustedes ha estado o le ha tocado interactuar con CRM, son unas siglas que se utilizan y normalmente atienden a un acrónimo en inglés que se llama Customer Relationship Management, y estos sistemas de gestión de clientes son muy comunes en las empresas para poder llevar cuándo fue la última vez que le hablé a este cliente, poder incluso categorizar los clientes, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo del sector y del rubro, pues hay cuentas que atienden cierto tipo de sectores, y hay toda una estrategia alrededor de cómo segmento a mis clientes, qué tipo de oferta les hago, cómo les personalizo esa atención, ¿no? Que podría aplicarse perfectamente al sector público cuando lo traducimos al ejercicio que tiene que hacer el gobierno para clasificar los tipos de población objetivo de ciertos programas sociales, cómo puedo utilizar ese tipo de herramientas. Así que aquí va un video detonador de la conversa. El objetivo es que en los ejemplos que vean, cambien la C de customer por la C de ciudadano o ciudadana, que en sus sectores, y me encanta la diversidad, desde empresas hasta el Poder Judicial, el sector salud, el sector educación, el GovLab, que es un gran referente a nivel internacional, amaba ir a las juntas al GovLab, un gran espacio. Cómo esto se traduce en su sector, y lo que vamos a discutir en el siguiente periodo es, si yo aplicara esto a mi sector, qué beneficios habría, pero también qué riesgos tendría que tomar en cuenta. Así que vamos con el video. Me cuentan, por favor, si se escucha correctamente.
espero que estén igual de inspirados que cuando José y yo vimos ese video, porque yo lo vi y dije, claro, o sea, en el gobierno tenemos que definir estándares para los formatos de los trámites, los formularios, ¿no? Y estoy ya pensando en la siguiente generación de servicios digitales de GovMX, en México así se llama el portal, donde cualquier funcionario en cualquier oficina con ciertos estándares, ¿no? Pueda perfectamente armar su nuevo servicio con ChatGPT, ¿no? El potencial es enorme, así que espero que se sientan igual de inspirados. Regresamos a la presentación, vayan pensando su caso de uso y José, te cedo la palabra. Dentro de lo que es un poco la previa a la discusión de los casos de uso, pensamos con Yolanda ese video motivador y queremos hacer dos pequeñas presentaciones, una sobre lo que es la inteligencia artificial, muy breve, y otra sobre lo que es la transformación digital, también muy breve, con la lógica de inducir de alguna forma el camino para la discusión de los casos. Entonces hay tres frases, si se quiere, que destacamos en esta presentación, en esta lámina sobre inteligencia artificial. La primera es que la inteligencia artificial no es que exista ahora con el chat GPT-3 o GPT-4. La inteligencia artificial ya hace algunos años que se está utilizando en distintas cosas, incluso cosas que estamos usándolo todos los días. O sea, cuando hablamos con Siri, cuando hablamos con Alexa, estamos trabajando con reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. Cuando nos identificamos con nuestra cara, con el celular, estamos teniendo reconocimiento de imagen. Cuando, no sé si les ha pasado, pero les hacen un análisis de la piel y les sacan fotos y las procesan, hay sistemas expertos que hacen diagnóstico clínico y aunque la decisión final, digamos, es de los médicos, digamos, definen con porcentajes de exactitud que normalmente son altísimos si lo que se tiene es algo normal o algo que merece tratamiento clínico. Procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, robótica, análisis predictivo, sistemas expertos, hace ya algunos años que están, y han avanzado cada uno por separado con su propia tecnología. Lo que de alguna forma ha impactado con la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial generativa que está atrás de temas como el GPT-3, es la capacidad de generar nuevos contenidos. O sea, es distinto de lo que es usar algoritmos para trabajar sobre contenidos existentes y sacar una conclusión. Por ejemplo, trabajo sobre la imagen de la persona y sé si la persona es la persona o no, lo utilizo para identificar, pero es un binario, ¿sí o no? Distinto es que cuando le pido a una herramienta que me haga una canción al estilo de los Beatles, y me saca una canción al estilo de los Beatles. O cuando le pido que haga una imagen de tal persona haciendo determinada cosa, o hasta películas sustituyendo el rostro de determinada gente por otra gente. Entonces, lo que ha dado la inteligencia artificial generativa, que es lo que está un poco visible en este momento, es una ampliación del horizonte de lo que se hace. Y por otro lado, por temas técnicos que no tenemos tiempo de discutirlo, ha acelerado todo el panorama, en parte porque muchas de las cosas que ustedes veían antes como desarrollo por separado, hoy se estructuran como un único engine, una única herramienta, digamos, inteligente, que es la que genera muchas de las cosas desde un solo producto, lo que acelera el producto, acelera las iteraciones en mejora del producto. Así que, primer tema, ya se había visto la inteligencia artificial en sus beneficios y en sus riesgos desde hace algunos años.
lo que está pasando ahora es que todo eso se ha acelerado y se ha ampliado. El otro tema que queríamos comentar es que la inteligencia artificial existe si hay datos. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, aprendizaje automático, lo que se tienen son datos que se le dan a una computadora y en función de esos datos la computadora, entre comillas, aprende. Pero sin datos no aprende. Entonces esa inteligencia, digamos, requiere de datos. Los algoritmos requieren de datos. No hay inteligencia artificial sin datos. Y ahí, digamos, está la base de algunos de los problemas que vamos a discutir luego. Cómo la selección de esos datos pueden impactar desde el punto de vista del sesgo, pueden impactar desde el punto de vista de la completitud, pueden impactar desde el punto de vista de la razonabilidad de los resultados que se tengan más adelante y de la ética con la que se está trabajando sobre esa información. Yolanda, no sé si queréis compartir algún mensaje sobre esto. Estas ideas detonadoras hay que tenerlas muy en cuenta dependiendo el caso de uso. Y esta última parte que nos comparte José, de no hay inteligencia artificial sin datos, se vuelve muy relevante en el sector público el cómo se regulan los datos, ¿no? ¿Quién los genera? ¿Cómo se genera? ¿Quién los resguarda? ¿Cómo se resguarda? Si se comparten, ¿cómo se comparten? ¿No? ¿Qué tipo de decisión de política pública se toma con el procesamiento de esos datos? Así que váyanlo tomando muy en cuenta ahorita que tengamos el espacio de escuchar los diferentes casos de uso, de acuerdo a sus sectores, pero es uno de los elementos más importantes y como vieron en el programa, más adelante estaremos conversando sobre los enfoques regulatorios que se están dando en el mundo para capitalizar al máximo los beneficios, que como los vimos son muchísimos, ¿no? Pero también tener muy en cuenta un marco de referencia que permita salvaguardar la materia prima más importante de cualquier inteligencia artificial, que son los datos. La segunda transparencia, que es la que estamos viendo ahora, habla sobre lo que es la transformación digital. Diría que igual que la inteligencia artificial, la transformación digital tiene muchas formas de presentarse o de presentarla. Desde el punto de vista un poco del análisis de casos, nos pareció con Yolanda que esta era la más sencilla para categorizar las casuísticas que pueden aparecer. Esta forma de presentar la transformación digital surge del MIT. Ahora la tienen un poquito más elaborada, por lo mismo un poco más complicado, o sea que prefiero la primaria. Y básicamente lo que hablan es, en una organización cualquiera que sea, de tres niveles, si se quiere, tres formas de transformación. Una es la transformación de la experiencia del cliente o del ciudadano, con lógica de gobierno digital sería del ciudadano. Por ejemplo, el que uno fuese avanzando en la lógica de gobierno digital sería, se pudieron conectar vía web, se pudieron conectar vía celular, en algún momento era vía SMS, después fue vía WhatsApp, se pueden generar transacciones, hay un manejo de la experiencia del usuario. En el caso de lo que estaba hablando son canales. Puede ser en la personalización, ya lo vieron en el chat GPT-3 y hay algunas ideas ahí, o sea, toda la lógica de Customer Relationship Management es una lógica que ataca totalmente lo que es la experiencia del cliente. Visto desde el punto de vista organizacional, lo que se tiene es un foco externo, o sea, nos estamos poniendo del lado de afuera y ver cómo mejorar la relación con el ciudadano. La segunda de las lógicas sería cómo trabajar internamente, cómo cómo hacer más eficientes los procesos internos, cómo digitalizar las operaciones para que esos proyectos sean más eficientes y eficaces. Eventualmente uno podría asociar a eso lo que son, digamos, los procesos con los proveedores, y entra toda una lógica asociada a la logística. En el primer caso se habla del cliente o ciudadano digital, en el segundo caso de la empresa digital.
El tercer caso es cuando la transformación digital apunta a cambiar el negocio. O sea, cuando ya no es solo determinados procesos, sino que es el negocio todo. Es lo que Blockbuster no supo hacer y Netflix sí, o sea, cambió el negocio de cómo nos hacen ver películas. ¿Está bien? O sea, si yo quería ver La General y tenía que ir caminando a Blockbuster y tratar de preguntar a ver si lo tenían, a chequear en la web, en la aplicación de Netflix, a ver cuándo la bajo. Estas tres lógicas las estamos tratando de presentar para poder ubicar la casuística, ¿no? La idea a partir de esto es un poco ver cómo aplicar la inteligencia artificial para transformar el negocio donde ustedes están. Así que nuestra idea en la siguiente parte de nuestro taller es que alguien se ofrezca a describir un uso de la inteligencia para la transformación digital de su institución, de su sector. Vimos que había varios sectores, estaba el sector salud, justicia, gobiernos municipales, o sea, educación. ¿Quién asume el desafío de levantar la mano y plantear ese primer caso? Lo que queremos discutir con ustedes son qué beneficios pueden ser esperables, cuáles son los riesgos y qué medidas, digamos, necesitamos tomar, tanto a nivel de la institución que quiera hacer esa transformación digital, usando inteligencia artificial, como a nivel de gobierno, en lo que es una política pública. ¿No se animan? Nosotros en lo que ayudamos. se van animando, muchas gracias a Octavio del Servicio Nacional de Patrimonio, Roderick del FONASA, bienvenido. Por favor, pónganos de dónde vienen. Adelante, Marcela. No sé si José se quedó congelado. No, estaba leyendo a ver si había algún... Marcela. Ahora. Te escuchamos, Marcela. Si estás hablando, estás en mute, entonces no te escuchamos. Y para recordarles que el objetivo es tener el espacio de reflexionar juntas y juntos sobre 3 casos de uso. Entonces, ahorita escucharemos a Marcela, pero anímense, el taller tiene ese objetivo, que de acuerdo a lo que vieron, y espero que hayan tenido la oportunidad de interactuar con diferentes herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT es una de ellas, pero si han usado R o Python para hacer algún tipo de ejercicio o aplicar estos modelos en su análisis de información. Bárbara, a lo mejor en tu investigación nos quieras contar cómo ves esto aplicado. ¿Aló? ¿Sí? Sí. No sé si puedo decir. Sí, bueno, mi nombre es Sergio Collado, yo trabajo en programa de tenencia responsable de animales de compañía de la Subdere en Santiago. Y creo que eventualmente los beneficios de utilizar este tipo de herramientas son la fluidez y la rapidez en la gestión de formatos o requerimientos muy específicos. De hecho, mientras ustedes estaban haciendo la presentación del primer caso, yo hice una presentación de 10 diapositivas de un tema específico que yo solicité a ChatGPT y
10 segundos o menos, él tenía eventualmente desarrollado completamente el tema. Obviamente son características muy generales, uno puede empezar a solicitarle, me imagino yo, algunos datos más específicos. Ahora, los riesgos que uno podría percibir en el uso de esto es que no tienen información totalmente actualizada, y las bases de datos que eventualmente ocupa, por ejemplo, el ChatGPT, no sé si por lo menos el 3, no sé si el 4, eran muchas veces un poco limitadas, y existen riesgos de entregar información que no es fidedigna. Y finalmente, como medidas de política, creo que lo fundamental está en poder generar algún tipo de firma electrónica de aquellos productos que se desarrollen eventualmente con el ChatGPT, de tal forma de poder hacer una trazabilidad, si es que efectivamente la información que se está entregando proviene de un desarrollo procesado por humano, o solamente firmado o desarrollado por este tipo de inteligencias artificiales. Eso. Gracias, Sergio. A ver, en general el problema que estás mencionando, si ustedes conocen lo que es los sitios, digamos, tipo gov.cl o gov.p o gov.mx o gov.uy, hay sitios nacionales de alguna forma, las mejores prácticas internacionales están planteando la existencia de sitios nacionales que estandaricen la información. Cuando uno, digamos, utiliza el ChatGPT 3 o ChatGPT 4 para acceder a la información, es como un nivel superior a lo que se está haciendo ahora. O sea, nosotros hoy por hoy lo que estamos tratando es de que en los gobiernos, digamos, se tenga algo que sea fácil de usar, algo que de alguna forma haga que rápidamente el ciudadano pueda acceder a aquellos elementos que está buscando. Con el ChatGPT 3, lo que de alguna forma estamos consiguiendo eventualmente, siguiendo un poco lo que está, Sergio, tú comentando, es que ese pipeline sea mucho más rápido, o sea, que esté mucho más focalizado, o sea, que uno pueda navegar más rápido, el ciudadano más rápido a la información o los servicios a los que quiere llegar. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer tema. Estamos mejorando la personalización para las búsquedas de información o de servicios. Estamos mejorando la adopción, porque es una herramienta más sencilla que las que se estaban utilizando antes. El chat es mucho más fácil de utilizar, ese sería otro beneficio. El tema, si se quiere, que uno puede encontrar asociado al uso de la herramienta, lo dijiste tú, es cuán seguro estamos de que la información que se está utilizando sea la información verídica. Una de las alternativas es, digamos, utilizar, como hablábamos de que la inteligencia artificial no existe sin datos, que el banco de datos que alimenta el ChatGPT 3 sea solo información pública del país. O sea, entonces podemos de repente ahí trabajar con un conjunto, normalmente es acotado de datos, pero que son datos teóricamente, digamos, auditados, porque son los datos públicos, son los que cada institución ha estado escribiendo. Otro de los problemas que podemos tener es que el subconjunto de datos sea limitado para el funcionamiento de la inteligencia artificial. En ese caso hay otras herramientas de inteligencia artificial que aumentan artificialmente el volumen de datos basado en los primeros datos, con lo que en realidad, teóricamente, todos los datos tienen una raíz reconocida.
El problema, si se quiere, genérico que está atrás de todo lo que estamos hablando, es el tema de información o noticias falsas, que es el que engloba toda esta problemática. Soluciones, entonces: utilización de información validada, eventualmente utilización de información generada a partir de la propia información validada, y testing adecuado. No sé si les quedó algún comentario, alguna pregunta, o si Yolanda quieres acotar alguna cosa. Sí, yo quería hacer un comentario adicional, no sé si me escuchan. Sí, uno de los elementos que de alguna manera aparece como una limitante en las bases de datos que eventualmente usa GPT es que estén acotadas hasta septiembre del 2021. Esa situación hace que de una u otra manera uno pueda eventualmente aislarse eventualmente de fake news que aparecen en el día a día. De hecho, yo en algún momento le hice una consulta a ChatGPT si era factible que él identificara las fake news que estaban apareciendo en el día a día y poder en definitiva hacer ese chequeo a través de una herramienta tan expedita y rápida como es ChatGPT, pero en este caso no es factible porque tiene esa limitante del 2021. Entonces, yo creo que, por un lado, la base de datos de información limitada 2021 son una limitante, obviamente, pero por otro lado es un elemento de seguridad, me imagino yo, para que la información que está en la base de datos con que recurre GPT esté de alguna manera validada y que contenga el mínimo de fake news o información falsa. Eso. Sergio, me faltó de repente aclarar algo. Yo no estaba pensando en ChatGPT 3 como producto, digamos. Estaba pensando eventualmente con herramientas de inteligencia artificial generativa del tipo del ChatGPT 3, pero, digamos, ejecutadas por las instituciones de gobierno. Sí, perfecto. No, sí, ahora lo y perdón y gracias porque me ayudaste a aclararlo. Es parte de las discusiones también, o sea, hay toda una necesidad no solo de trabajar con los datos, sino trabajar con la transparencia algorítmica. ¿Está bien? Entonces, en la necesidad de trabajar con la transparencia algorítmica surge, entre otros temas, dónde está, quién la está ejecutando, cuáles son los algoritmos que se están utilizando, dónde se está ejecutando. Ahí hay otros temas asociados a la gobernanza, que es temas como privacidad y protección de datos en el país donde se esté corriendo los sistemas, temas asociados a marco legal que cubre el funcionamiento de esos sistemas. O sea, hay toda una temática que no hemos llegado ni siquiera a plantear, pero la forma fácil de limitar esos problemas es que el algoritmo se gestione por una institución de gobierno y en el propio país. Sí, José, una consulta en relación a eso, disculpa. Uno puede customizar alguna inteligencia artificial como ChatGPT para poder adaptarla a una gobernanza tal cual lo estás explicando tú. O sea, existen experiencias en otros lugares en que yo, por ejemplo, customizo ChatGPT, lo enmarco dentro de una base de datos o un acceso a información pública que me permita efectivamente hacer los análisis dentro de un ambiente de alguna manera auditado y fiel a lo que efectivamente los datos contienen? A ver, tan es así que la institución que desarrolló el ChatGPT 3 se llama OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta. Entonces, digamos, sí, lo que pasa es que lo que pasó luego, y hay, digamos, toda una discusión que no está dentro de los temas que hoy vamos a hablar, Microsoft, digamos, contribuyó muchísimo financieramente al desarrollo y los productos de OpenAI se volcaron a
al desarrollo de tecnologías que se están incorporando en casi todos los productos de Microsoft. O sea, hay un financiamiento que atrás tenía toda una lógica de productos que hoy uno piensa en los productos, pero no piensa en el desarrollo de código abierto o de algoritmos abiertos, que estaba en la lógica original de la institución. Pero sí, es parte un poco de lo que estamos planteando con Yolanda, de cuáles son los elementos que vamos a tener que ir teniendo en cuenta cuando uno plantea todos estos temas. Incluso, digamos, no es solo técnico el tema. Piensen que digamos, los sandbox regulatorios son ambientes de prueba para muchas de estas cosas. Pensando un poco en qué otros elementos necesitamos. Yo te digo, acá en Uruguay, por ejemplo, se había planteado que todo Punta del Este fuese un sandbox regulatorio para el manejo de autos inteligentes. Entonces, cuando Elon Musk decía que iba a sacar en 2 años el auto autónomo, se planteaban los problemas de, bueno, ¿qué es lo que pasa si atropella a alguien? Si hay un accidente por culpa del auto, ¿qué tenemos que hacer con las normas de conducción? ¿Qué tenemos que hacer con los seguros? ¿Qué problemas? ¿Cómo manejamos todas esas cosas? Y para manejar esa lógica se habla de sandbox regulatorios, de ambiente de prueba, donde puedas trabajar no solo en lo tecnológico, sino en decir, bueno, probamos en todo un área cerrada qué es lo que está pasando con todas estas nuevas tecnologías y qué necesidades de regulación debemos tener en otros aspectos que no son solo, yo decía, privacidad y protección de datos o la lógica, digamos, del sesgo de la información o de lo que es las necesidades de prueba que puedan haber asociados a determinada tecnología nueva. Y ahí para complementar, creo que es muy interesante lo que preguntaba Sergio de si se puede entrenar no solo ChatGPT, sino los modelos. La respuesta es sí. Pero también creo que la gran ventaja de la propia evolución de este tipo de tecnologías es que se puede también iterar muy rápido en los diferentes casos de uso, porque te puedes conectar, puedes darles la información para que se entrenen y empezar a customizar ese. El ejemplo que vimos me pareció muy bueno, pues porque trabaja y te da esos insights con la base de datos de clientes de la empresa de las que esté usando en este caso este CRM, ¿no? Entonces también creo que eso permite facilitar mucho el ir descubriendo qué consideraciones se deben de tener conforme va cambiando el caso de uso. Y hoy estos espacios de regulación abierta, al tener los labs como lo tienen ustedes en Chile, muchos países empezaron a regular y habilitar los sandbox, no solo en la parte tecnológica, sino también en muchos. Estaba pensando que fintech es tecnológico porque son servicios financieros habilitados con tecnología, ¿no? Entonces, en México cuando se sacó la regulación fintech, justo uno de los elementos más innovadores de la regulación era el sandbox, ¿no? Para no detener el proceso de lanzar los productos, pero sí hacer muy claras las reglas del juego de cómo cada nuevo servicio financiero que se fuera a lanzar tenía que estar en el sandbox, tenía que hacer un self-compliance con la regulación, ¿no? Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores tenía elementos para ir haciendo una auditoría sobre ese self-compliance de los productos que deberían de pasar primero cierto periodo en el sandbox antes de liberarse completamente al mercado. Entonces también creo que a nivel global el sector público ha aprendido mucho de los diferentes elementos a tomar en cuenta, y también me parece que hay más conciencia en todos los reguladores y reguladoras del mundo de lo importante que es sentarse a analizar estos temas en espacio multiactor, no nada más gobierno. Les propongo que vayamos al caso 2, pero muchas gracias. Sergio, creo que diste un ejemplo muy concreto, ¿no? Yo le acabo de dar una instrucción a ChatGPT de que me genere
un slide, lo hizo en tanto tiempo, ¿no? Y obvio se requiere mi criterio como experto en el tema para poder definir si se quedó corto en la información, pero me ahorró, ¿no? El principal beneficio de la rapidez, el armarme una secuencia que después yo con mi expertise y criterio sobre el tema que le pedí que desarrollara la presentación, puedo compensar ese riesgo, ¿no? De información limitada. La medida de política me pareció muy interesante, la firma digital a productos generados con AI generativa. Así que gracias por compartir. Espero que todas y todos estén haciendo ejercicios de prompt ahorita para que también nos comparta. Y caso 2, ¿quién se anima? Álvaro. Ya, bueno, bueno, yo como les comenté, estoy en este momento en un año de estudio, como bien mencionó Vita, muchas gracias Vita, estoy también siendo alumno del diplomado de la UAI, y dado que no tengo un rubro en este momento, puedo sacar ventaja de eso y tocar cualquier tema, creo que estoy en una posición ventajosa, y algo que encuentro muy interesante es el desafío que estamos teniendo hoy día a nivel global con respecto al crecimiento demográfico, respecto a la población de personas mayores, sobre 60 años, que eso implica también muchos temas relacionados a la seguridad social, a gastos de salud pública, etcétera, etcétera. Y creo que algo interesante, un ejemplo interesante que vi en Japón, y que creo que se podría realizar y sacar un partido más local en distintos lugares de Latinoamérica, son asistentes virtuales en el hogar para estas personas, ocupando Google Home o Amazon, o etcétera, pero articulado de cierta forma con programas locales de participación y de como respuesta rápida a emergencias. Entendiendo un poco que el beneficio podría ser que este grupo es tan heterogéneo y tan distinto que no hay como programas que puedan incluirlo a todos, porque hay muchos tipos de necesidades distintas en cuanto a físico, mental, etcétera, a niveles de soledad o de acompañamiento, que este asistente virtual como aplicado a la realidad local podría tener una personalización. Creo que el beneficio más grande sería la personalización, y en cierto caso también el alcance de esta gran cantidad de personas. Lo que sí veo que un riesgo podría ser que esta persona, al involucrarse tanto con su asistente virtual, pueda tener una noción errada o dicotómica de una verdad absoluta generada por este posible asistente virtual, e incluso pueda generar un aislamiento, o sea, que pueda generar el caso contrario a lo que estamos promoviendo acá, que es la participación. Em, Entendiendo, entre paréntesis, que la participación está bastante estudiado con personas mayores y en general promueve una mejor salud y varios beneficios generales. Y una medida política que se podría generar para esto es que existan estos programas públicos asociados a esta intervención o a esta herramienta que logren articular una participación real. O sea, que, por ejemplo, haya un set de actividades a las que se les pueda ir invitando a las personas a través del asistente virtual de acuerdo a su gusto, etcétera, y que les vaya recordando. No sé, acuérdate que tienes un taller de memoria el lunes, vas a asistir, y también tener un buen programa de respuesta a la emergencia, o sea, que se pueda detonar a la persona no me ha contestado hace 3 horas, 4 horas, tal vez sería bueno que puedan ir a verla, a ver si es que está bien o tuvo algún accidente quizás. Ay, me encantó. Muchísimo. Porque Es un muy me buen proyecto, en pareció... Japón se está haciendo algo similar. Que ellos claramente están avanzados en el tema porque tienen niveles muy altos de esa población. No, y gracias por lo que nos compartes, porque creo que cuando estábamos preparando el curso, van a ver en los materiales que hicimos una lámina que se llama prelectura, ¿no? Pero como literal estábamos terminando la presentación, incluso ayer en la noche, vienen ahí como lecturas que recomendamos muchísimo y videos que ver, ¿no? Y creo que uno de los más importantes es el que hacen los fundadores de OpenAI, que se llama AI Dilema, lo pueden ver en Netflix, en YouTube, y creo que sienta muy bien la base de la conversación de, por supuesto, los beneficios, ¿no? Como el poder articular una atención muy personalizada a una población, en este caso de personas adultas, ¿no? Pero como en la medida de política de Álvaro, me encantó la propuesta de siempre tener esta red de apoyo, ¿no? Este factor de personas que puedan asegurarse, oye, no puedes estar hablando todo el tiempo con tu asistente de AI, ¿no? Porque es un asistente de AI, ¿no? Alguien tiene que estar supervisando esos diálogos, qué información está generando.
Y también me gustaría que en este caso las y los demás reflexionen. ¿Cómo este ejemplo que se está aplicando en Japón aplicaría en Chile, por ejemplo, o en Perú? Y si hay de otro país, me encantaría también que nos platicaran. José, Selem. Sí, mientras se decide alguno más. José Selene, ¿vas a hablar? Ok. A ver, les cuento de repente algo, un caso de Perú, ¿no? Como les decía, es algo que está empezando a implementarse acá en el Poder Judicial. Supongo que los poderes judiciales en todo Latinoamérica por lo menos deben tener dificultades similares, ¿no? Pero Pero acá, si quieres, lo que te propongo, si nos vas a platicar el caso de uso del Poder Judicial, que me parece perfecto, dejémoslo para el caso 3. Quería ahorita tomar comentarios sobre el caso que nos compartió Álvaro. Y, por supuesto, el siguiente caso, el 3, es el del Poder Judicial, que también es muy interesante, pero me encantó el caso de uso de, bueno, todos los que se han presentado. Creo que esa es la bondad de tener un equipo diverso en el taller, sobre el uso de los asistentes virtuales. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo se imaginan esto en Chile? ¿Quién, por ejemplo, sería la institución que pudiera? Sí, Sergio, adelante. Sí, mira, yo había escuchado este caso. Es muy interesante porque además tú le puedes integrar sistemas de seguimiento como lo hacen los smartwatch con los seguimientos biométricos, los seguimientos de pulso o eventualmente desempeño físico de las personas. Y en este caso el asistente virtual te puede detectar cuando el desempeño mental de la persona está afectado. Por ejemplo, cuando las personas pueden estar conversando cosas que son incoherentes, la inteligencia artificial puede detectar eventualmente estos patrones de incoherencia y mandar alerta a una central de monitoreo que puede enviar rápidamente una respuesta para poder evitar que la situación de desmedro mental pueda generar una situación más grave, como algún accidente u otra cosa, o incluso personas que se pierden. Entonces, me parece muy interesante el monitoreo que uno puede hacer con este tipo de herramientas. Y efectivamente, como decía Álvaro, los riesgos están fundamentalmente enfocados yo creo que en los niveles de respuesta que efectivamente podemos tener frente a situaciones de peligro. Eso, no sé si aporté en algo. Sí, claro que sí. Creo que uno de los principales riesgos, ¿no? Es la veracidad, ¿no? de la información y de cómo se va dando veracidad o no veracidad de la información, o falta de información, o calidad. ¿Qué será la palabra correcta? Calidad de la información. Calidad de la información. Sí, muchas gracias, Sergio. Bárbara, ¿algún comentario sobre este caso antes de pasarnos al Poder Judicial? Hola, me quedo pensando en los riesgos también un poco del mal uso de esas informaciones, ¿no? Porque van a estar tan monitoreados ese tipo de personas y yo no sé cómo pasará en otros lados, pero Brasil también tenemos esos casos de manipulación de las personas mayores, ¿no? A través de sus cuentas, de sus beneficios del gobierno, los hijos que lo explotan, de repente las personas que tienen ubicado el día y la fecha que los viejitos, no sé, van al cajero, sacan su plata, esas cosas. Entonces hay muchos golpes también como telefónicos, de datos bancarios, esas cosas. Incluso, no sé, mi familia hace poquito, mi abuela fue víctima de un golpe que incluso modelaron, por ejemplo, la voz de mi mamá, o sea, le enviaron un audio que era la voz de mi mamá. Y si mi abuela no estuviera con mi mamá en ese mismo segundo, lo hubiera creído, ¿no? Entonces, me imagino que eso puede ser un riesgo potencial, tal vez, ¿no?
Eso. Sí, totalmente. Suplantación de identidad. Suplantación, lo escribí bien, porque luego tengo muchos idiomas acá. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la parte de suplantación de identidad es un riesgo, y más ahorita con lo de AI generativa, lo que dijiste, ¿no? El poder modular la voz, el poder rápidamente poder hacer todo un arquetipo de tu persona si empiezan a unir los datos de diferentes documentos o elementos, ¿no? Sí, muchas gracias por la reflexión. Y tercer caso de uso, José, Dame, adelante, Yolanda, te un toca minutito. facilitarlo. Ajá. Sí, no, para cerrar sobre este tema, dos o tres comentarios. En lógica, digamos, nacional, normalmente este tipo de soluciones las manejan los sistemas nacionales de cuidados, o sea, son los que trabajan cuando los países desarrollan ese sistema nacional de cuidados, son los que manejan este tipo de solución. Desde el punto de vista de política pública y pensando en la temática de Chile y de Brasil, aprovechando que Bárbara comentaba, digamos, sobre eso, hay una necesidad muy fuerte a nivel de prerequisito de tener el marco legal de privacidad y protección de datos bien desarrollado, digamos, como pauta previa a todos los temas de ética y de manejo de la información. O sea, acá hay, en el volumen de información que se tiene de la persona que se está cuidando, hay una necesidad crítica de manejar la privacidad de esa información con criterios fuertes, ¿no? Entonces, nada, más allá de todas las políticas locales que se dan para la solución que puede generar el Ministerio de Desarrollo Social que tenga el Sistema Nacional de Cuidados, hay una necesidad enorme de tener una política transversal dentro del Estado que cuide y regule el uso ético de la información, de la que se tiene y de la que se va a generar. Muy bien. Tercer caso. ¿Quién levanta la mano y se propone para hablar de una tercera casuística? Seguía José Salem. José, es cierto, perdón. ¿Cómo están? Bueno, yo les contaba que yo trabajo en el Poder Judicial. No soy juez, no soy abogado, soy ingeniero. Así que de repente no van a estar los términos exactos, pero les cuento. Tiene que ver también con el caso anterior de asistentes virtuales, ¿no? Pero aquí estos asistentes virtuales son para asumir tareas que suelen ser manuales, ¿no? Y son muy repetitivas. Por ejemplo, cruzar datos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Pues, usar datos para saber si algún involucrado en algún juicio ha fallecido. Y eso hace que el caso quede ahí, ¿no? Pero eso se hace manualmente. Entonces, eso es cruzar información con la entidad que acá maneja el registro de identificación en el Perú, que se llama RENIEC, ¿no? Entonces, de hecho, los beneficios acá pasan a través de la inteligencia artificial se puede procesar pues, muchísimos datos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso impacta en la celeridad, en la ejecución de los procesos y en la reducción de la carga de trabajo. Son los dos beneficios que se podrían obtener rápidamente: celeridad y descarga de expedientes. Los riesgos, de hecho, es algo que lo tenemos, digamos, así una primera capa identificado, es que si es que este asistente virtual aprende con los datos que se tienen ahora, que no son, digamos, de muy buena calidad, lo que va a terminar aprendiendo puede tener algún sesgo por errores propios del trabajo que totalmente es manual. Y un riesgo que puede haber también es el rechazo por parte de alguna de las partes, porque, sé yo, ¿no? Simplemente quiere desconocer algo porque no lo ha hecho un humano. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algunas medidas de política, que va por un tema, creo, cultural, en los temas
temas judiciales, creo que no es algo exclusivo acá del Perú, son entidades que tienen culturas organizacionales bastante antiguas, ¿no? Entonces, no sé si es una medida política, pero de hecho es un tema a tratar, es la gestión de cambio, ¿no? Por parte de los propios jueces, ¿no? El propio personal jurisdiccional, y de hecho tienen que haber algunas modificaciones a nivel de marcos normativos para que estas decisiones no sean rechazadas porque se encuentran en un vacío legal. Pues eso es lo que yo les podría comentar sobre ese caso. Y no sé si Tatiana Machicao, que también trabaja conmigo, quisiera complementar de repente algo adicional a lo que he dicho para complementar este caso. Hola a todos. Sí, solo para complementar rápido, sí, es cierto que creo que a lo que nos enfrentamos es a muchas oportunidades en analítica de texto. Sin embargo, también a la vez, creo que ahí los riesgos de intentar manejar con precisión los posibles agrupamientos o extracción de data, ¿no? Hay muchos datos sensibles y eso probablemente todavía no tiene un tratamiento con alguna madurez al interior de la entidad, ¿no? Eso por un lado de los riesgos, pero claro, las oportunidades siempre parecen ser mayores y también lo otro es un poco como estandarizar o homogenizar nuestro conocimiento en ciencia de datos, ¿no? Creo que no es importante que la gente más vinculada al negocio también comprenda estas oportunidades y estos riesgos, ¿no? Y creo que eso también es parte de los procesos iniciales en los que estamos envueltos. ¿Algún otro comentario? No, sobre este caso no tengo más comentarios. En general, hablando un poco de los distintos procesos que se pueden optimizar dentro de una institución como lo es el Poder Judicial, hay muchísimos, ¿no? O sea, pero lo que es el uso, digamos, de los más sencillos como el cruzamiento de la información hasta los que son más complicados como la analítica de texto, hay un campo gigante de trabajo en el Poder Judicial y en general en todas las instituciones. Yo me acuerdo que cuando plantearon hace muchos años casos de uso que podíamos plantear, uno de los primeros era preprocesar la información a nivel de texto, pensando en la analítica de texto, para chequear si habían datos sensibles, o sea, para de alguna forma no se puede evitar que alguien haga el análisis, pero por lo menos se puede hacer un preanálisis que facilite dónde mirar para saber si hay datos sensibles, si hay datos confidenciales sobre los cuales clasificar la información a los efectos de saber si la información es pública o no lo es, y los periodos de guarda que tienen que tener o los mecanismos de guarda que tienen que tener. De ahí a ayudar a escribir, que supongo que lo han leído, informes judiciales que citaban, o informes, digamos, que citaban textos que no existían, que estaban inventados, digamos. Hay toda una dinámica de crecimiento que implica que hoy todavía no estamos seguros sobre la veracidad de la información que se está haciendo. Si hablamos de mecanismos sencillos que tenemos para trabajar en lo que es la eficiencia de las instituciones, de los primeros que surgen, por ejemplo, es la optimización de los flujos de trabajo. O sea, cuando uno visualiza, por ejemplo, el manejo documental con el que se está trabajando en una institución,
normalmente históricamente con un sesgo hacia lo analítico, uno quiere decir el mejor proceso es tal, con un sesgo más hacia la gestión documental, solo se digitalizan documentos y no se cambian o no se hacen obligatorios los procesos. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial hoy puede detectar cuáles son los mejores flujos para determinados procesos en función de determinadas características que se definan. En cualquiera de los casos, digamos, lo que estamos viendo todavía hoy es que la responsabilidad no es delegable, que la inteligencia artificial está para ayudar, pero no sustituye la responsabilidad de las personas y que las tenemos que utilizar como elementos para facilitar nuestras tareas, pero que no podemos dejar de supervisar lo que recibimos como parte del trabajo de los sistemas inteligentes que estemos utilizando. Yolanda puso ya un poco las conclusiones de este caso. No sé si hay alguien más plantear algo relacionado con este ejemplo. Yo. Adelante, Bárbara. Vale, muchas gracias. Es que ese caso es muy parecido con un caso que he estudiado en Brasil del Tribunal Superior de Trabajo, que internamente desarrollaron una herramienta que era capaz de, a través de los acuerdos de las reglamentaciones legales, no sé, hacían categorizaciones de casos semejantes para agilizar el proceso de firmar esos casos, ¿no? Porque van a instancias superiores, entonces clasifican, juntan acuerdos semejantes para que el juez pueda tomar días específicos para analizar cada causa, y eso como que obligó la digitalización de las causas, y en digitalizar las causas, que no solamente transformar en formato digital, ellos crearon como un patrón de llenar los datos de esos acuerdos, y eso generó muchos datos que no estaban contabilizados y aumentó el conocimiento de la institución. Entonces empezaron a generar datos y pudieron hacer estadísticas, y ahora saben con qué frecuencia, con qué causa, con cuánto tiempo agilizaron el proceso, cuántas causas ven por días. Entonces yo creo que eso también es parte, ¿no?, de un beneficio, como conocer mejor la institución a partir de esos datos esos datos residuales, ¿no?, que van generando. Perfecto. Gracias, Bárbara. 4 casos, muy buena la inspiración. Me gustó el tema de categorización, está muy interesante. Sí, José, Yolanda. Sí, Sergio. Sí, bueno, se nos escapa un tema que es quizás por lo menos muy relevante transversal a toda institución pública, que son efectivamente las consultas que se hacen a los distintos organismos por vía de las oficinas de información o de reclamo o sugerencia. Estas oficinas finalmente reciben mucha información, muchas consultas online, por ejemplo, y existe la posibilidad de incorporar un chatbot que pueda también categorizar las preguntas que se están haciendo, y en algunos casos, y en muchos casos, es factible que tú puedas enseñarle al chatbot, como se hace, a responder, a aprender la respuesta correcta frente a una consulta que se está haciendo, y poder mejorar la capacidad de reacción de la institución frente a consultas que son en muchos casos muy repetitivas. Eso. Mira, lo teníamos dentro de los temas para hablar con Yolanda. Estábamos, si ustedes planteaban casos, no lo íbamos a decir. Brillante que lo haya dicho Sergio, porque sí, lo teníamos dentro del tema. Si uno mira, por ejemplo, los chatbots históricos, que también es inteligencia artificial, en el caso de Uruguay, les puedo contar, nosotros tuvimos un problema, porque por el volumen de uso que tenían los casos, no nos convenía utilizar el chatbot salvo en un 1% de
los trámites. O sea, el costo digamos, de hacer un desarrollo de chatbot para contestar automáticamente determinados trámites, solo se justificaba económicamente en un porcentaje muy pequeño de los trámites que habíamos digitalizado los 100% de los trámites de Poder Ejecutivo, pero llevarlos a un chatbot no era económicamente redituable. Con las posibilidades que te da la inteligencia artificial generativa, las actuales, eso efectivamente, y tal como tú dices, Sergio, se podría encontrar una lógica de costo-beneficio que lo hace viable. O sea, que es efectivamente un tema posible. Las dificultades las estamos viendo en general, por lo que hemos contestado, por temas de ética, por temas de problemas regulatorios, pero también pueden haber problemas, como el que yo mencionaba ahora, económicos. O sea, una solución puede parecer buena, pero en el análisis costo-beneficio, en determinado momento, la tecnología todavía no ayuda a que sea madura. Hoy probablemente estemos llegando a una etapa donde quizás uno podría decir, sí, puedo pasar todo a chatbots a un costo diferencial, digamos, a un costo que lo hace posible. Muchas gracias, Sergio, por plantear. Si quieres agregarle más cosas, piensa que cada vez que uno hace preguntas al chat GPT-3, está dando información que se reprocesa internamente. O sea, no solo los contenidos que originalmente formaron al chat GPT-3 o al chat GPT-4 son los que alimentan el funcionamiento, también las preguntas que les estamos haciendo. Entonces, en la medida que todas las preguntas que eventualmente están haciendo los ciudadanos o hagan más adelante los ciudadanos vayan alimentando a esa herramienta va a ser mucho más directa en llegar a responder exactamente lo que el ciudadano o un cliente en una empresa, digamos, está buscando. Sí, de hecho la estrategia de OpenAI para lanzar ChatGPT fue precisamente generar un flujo de información tan relevante que la capacidad de aprendizaje de la inteligencia artificial se multiplicó por millones. Creo que no podría. Fue finalmente la estrategia que ocuparon ellos la que permitió que ChatGPT llegara a un nivel de desarrollo madurez que nos permita abarcar otros temas. Eso. Exactamente, es así, tal cual. Y bueno, lo podés poner también dentro de los riesgos, o sea, cómo generar los mecanismos de adopción que alimenten de datos a la propia herramienta. ¿Está bien? O sea, pero, digamos, creo que todos estamos partiendo de la lógica que si hicimos bien la solución, la adopción, digamos, es exponencial. Y aprovecharía este importante comentario, ¿no? De que si hicimos bien la solución, la adopción sería exponencial. Pues creo que también esta reflexión sobre estos 4 casos, que se los agradecemos muchísimo porque son muy diferentes, muy variados y aportan desde los sectores o las áreas de trabajo que realizan diferentes aspectos, ¿no? Y cuando pensamos la estructura de los casos, en qué problema estoy atendiendo, desde si es un tema de interoperabilidad, desde si es diseñar un nuevo sistema que me ayudó a procesar mejor información de casos por clúster, desde si son asistentes virtuales para una población muy en específico como son las personas adultas, desde si utilizo las capacidades de que puedo interactuar en un lenguaje que conozco y que domino, ¿no? Y que es muy natural para cualquier persona y darle una instrucción a una máquina, en este caso ChatGPT, para que desarrolle un PowerPoint sobre cierta temática, tiene mucho mérito también la solución, ¿no? Porque no tengo que saber programar, no tengo que saber cosas más sofisticadas, tengo que saber muy bien qué es lo que quiero, ¿no? Y entonces la habilidad viene ahora en qué también planteo las preguntas o qué también doy la instrucción para que, en este caso, la herramienta ChatGPT me genere o un código o me genere un texto, etc. Entonces,
Lo que quisimos hacer con este ejercicio de los casos de uso es también poner un marco de referencia para estas reflexiones, ¿no? Que siempre apunta a tener, por supuesto, muy claros los beneficios, pero también muy claros los riesgos, ¿no? Y cuáles pueden ser esas medidas de política que me permitan exponenciar el beneficio, pero también ser muy conscientes de qué medidas o qué salvaguardas se tienen que poner para mitigar los riesgos. Así que muchas gracias, porque justo de esto se trata el taller. Y para este siguiente momento, ¿no? A manera de recapitulación, palabras que estuvieron diciendo. Teníamos pensado que esto se generara de manera inteligente en una nube de palabras, pero bueno, José tiene sus responsabilidades, yo también tengo las mías, así que las fuimos preparando. Les prometemos que para el siguiente taller aparecerá conforme lo digan, y también he estado leyendo los comentarios en el chat. Muchas gracias a Marcela, a Esteban, a Bárbara por tener este canal interactivo para quienes no pueden a lo mejor ahorita prender la cámara o van en un traslado, no sea motivo para no intervenir, ¿no? Pero a manera de recapitulación, un gran beneficio en materia de automatización, sin duda. Yo creo que muchísimas de las actividades que son repetitivas, esto va a ser exponencial. Nuestra productividad en materia de pregenerar documentos, un PowerPoint en segundos, mientras aquí estábamos dando la introducción al tema, la clusterización de información, como nos comentaba Bárbara, el poder interoperar con una mayor cantidad de registros de datos, eficiencia, precisión, personalización, característico en los casos de uso que comentaron, predicción, ¿no? Ahí tiene sus riesgos la predicción, dependiendo de qué tenga que predecir, toma de decisiones, servicios al cliente en cuanto a usos y beneficios, simulaciones. También, a manera de recapitulación, riesgos y desafíos, pues privacidad y seguridad, ¿no? Transparencia y explicabilidad, que es algo muy clave para, sobre todo en los temas de suplantación de identidad, tener muy claro, ¿no? Cosas que realmente pongan en riesgo el cumplimiento pleno del derecho de las personas, cómo se deben de procesar, ¿no? Y creo que un gran desafío para el sector público es cómo me aseguro que esas medidas de política, cuando tengo que aplicarlas, puedo aplicarlas de manera rápida, ágil y eficiente, ¿no? Porque al final siempre estamos hablando de tomas de decisiones que afectan a millones de personas. Desinformación, automatización de ciberataques, desarrollo de armas autónomas. Me parece que esto también son casos de eso que no comentamos aquí, pero que han estado circulando bastante en los debates de posibles casos de uso, no necesariamente de lo más positivo, dependencias de la tecnología, AI súper inteligente y falta de regulación. José, ¿quieres complementar en las recapitulaciones, tanto de usos como de riesgos? En la última, riesgos y desafíos, un poco para entrar en una dinámica de lo que es lo regulatorio. O sea, la frase que habíamos puesto antes de que la inteligencia artificial no existe sin datos, digamos, está totalmente seguida de esta, o sea, la necesidad de regulación en privacidad y seguridad de los datos. Hay países que han avanzado en el tema de la regulación, hoy hay países que están un poco más atrasados, pero es un tema que está muy atado a todo lo que es, por ejemplo, la ética. Normalmente los proyectos de inteligencia artificial, desde hace años se plantea un comité de ética para el análisis de los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial. En realidad, cuando hay regulación de privacidad y seguridad de datos, ya el manejo de la ética es como natural dentro de lo que es los mecanismos de regulación. Lo de transparencia y explicabilidad están del lado de la transparencia algorítmica y del conocimiento de la explicabilidad de esos algoritmos, además de lo que es el conocimiento de los datos con lo que se está trabajando. Desplazamiento laboral está asociado al impacto que normalmente las nuevas tecnologías tienen en el trabajo. Digamos, hablamos de desplazamiento laboral porque en realidad hay trabajos que se pierden y hay trabajos que se crean.
el tema, si se quiere, es cómo da la ecuación de ese desplazamiento laboral, si es negativa o positiva, y qué medidas se toman en cada caso. Lo de la desinformación en este momento es un tema hipercrítico. Hay un artículo que salió hace pocas semanas de Arai, donde plantea que las herramientas de inteligencia artificial generativa, o sea, con la capacidad de generar fotos o películas o lo que sea, digamos, en el contexto que uno quiera, salen justo en un momento donde estamos trabajando en temas donde la posverdad incluso está poniendo en jaque hasta la democracia de los países, porque la democracia de los países se basa en un entendimiento de lo que es la información confiable. Entonces, en temas como ciberataques, saben que la inteligencia artificial se ha usado históricamente, por ejemplo, para detener ciberataques. O sea, las herramientas que hoy hay, lo que trabajan son con algoritmos de reconocimiento de intentos de hackeo o, digamos, de conductas que no son estándares para tratar de entender cómo defender los ciberataques. Aquí lo que estamos hablando es la automatización de lo contrario, de cómo hacer más eficientes y efectivos los ataques. Y bueno, en general, las dos últimas creo que resumen un poco el problema más grave de hoy. Uno es la inteligencia artificial superinteligente, o sea, la inteligencia artificial hasta hoy todavía no supera las capacidades de la inteligencia humana. El planteo, digamos, es cuando la inteligencia sea capaz de superar, la inteligencia artificial supere a la inteligencia, o en algún caso hoy se podría decir que ya lo hace, pero cuando supere a la capacidad de la inteligencia artificial y sea capaz de crear nuevos instrumentos de inteligencia artificial inteligente. Entonces, ahí se plantean dilemas enormes. Vuelvo a la cita de Yolanda de inteligencia artificial, el dilema de la inteligencia artificial, véanlo, es realmente motivador. Y atado a eso, la necesidad de regulación para dar determinadas garantías para todo lo que es esto. Nada, simplemente eso. Muchas gracias, José. Y justo con este último bullet, ¿no? Y las reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo de los casos, a lo largo de esta recapitulación sobre los beneficios y sobre los desafíos y los riesgos, ¿cómo es que se ha estado empezando a abordar el tema de la regulación y por qué es tan importante tener en cuenta cómo algo que está en las primeras láminas, que es la inteligencia artificial, no se da sin datos? El cómo regulo mis datos, el cómo manejo los datos es clave, ¿no? Para poder sentar las bases de capitalizar los beneficios, pero también de tener muy buenas bases para implementar los marcos regulatorios y las medidas de mitigación que se definen, ¿no? ¿Por qué hablar tanto de datos? Porque es uno de los elementos, me parece, más desafiantes, pero donde también hay muy buenos ejemplos. En México se creó toda una institución que primero se llamó IFAI, después migró a ser un organismo completamente autónomo que se llama INAI, y el INAI ha crecido institucionalmente de manera muy importante, pero al momento que se estaba debatiendo cuál iba a ser su mandato, ¿no? Cuáles iban a ser las herramientas para poder cumplir con ese mandato, son procesos que por la implicación que tienen, llevan su tiempo, ¿no? Pero son de los marcos normativos más relevantes porque todo el resto de las tecnologías emergentes se construye sobre los datos. Entonces, y esto aplica igual para el sector público y para el sector privado. ¿Qué tan buenos tengo mis datos? ¿Qué tan estructurados? Si estoy manejando información sensible, ¿cómo están mis políticas de anonimización de datos? ¿Cómo están mis políticas de resguardo seguro de esta información?
cómo está la política de fincar responsabilidades a quien no haga un buen tratamiento de esta información. En el caso mexicano, nuestra regulación es diferenciada para el sector público que para el sector privado, pero ambos estamos mandatados a reportar, ¿no? En el caso del sector público, quiénes son las personas que generan información, quiénes son las personas que tratan esa información, y hay desde el sector público responsabilidad en caso de un mal uso. Entonces eso implicó un cambio de reglamentación muy importante desde responsabilidades, ¿no? A los funcionarios públicos de acuerdo al tipo de información que somos responsables de generar y de manejar, así como para el sector privado. Entonces enfatizamos mucho siempre la parte del dato porque de aquí parte todo. Después es qué aplicaciones, ¿no? También es muy importante que en la estrategia de definir qué aplicaciones van agregando a su stack tecnológico, tanto las organizaciones públicas como privadas, pues son decisiones que se deben de tomar con mucha pertinencia, ¿no? Y las regulaciones deben de abarcar este rubro, sobre todo adquisiciones en materia del sector tecnológico y más adquisiciones de tecnología en el sector público. Chile es pionero. Cuando tuve la fortuna de estar al frente del banco, una de las iniciativas más importantes era la de inteligencia artificial y el laboratorio de datos de la Universidad Adolfo Ibáñez aplicó para un apoyo a través del Laboratorio de Innovación del Banco, que es BitLab, para empezar el desarrollo de guías de transparencia algorítmica y de criterios de análisis de impacto de los diferentes sistemas de EI que se compraban como parte del gobierno. Entonces, un gran reconocimiento a Chile porque es de los pioneros en trabajar en el diseño de estas guías de impacto. Fue adoptado por la Contraloría, me compartió María Paz que recibieron fondos adicionales, ¿no? Para seguir automatizando este proceso de medida de política, que es el siguiente reto, ¿no? Está muy bien regular, pero ahora cómo hacemos que esa regulación se implemente de la manera más sencilla posible para todos los agentes obligados, ¿no? Así que ahí Chile tiene mucha experiencia que compartir con el resto de los países en la región. Y reiterarles, ¿no? No importa el sector, la decisión que tomen de qué solución van a empezar a sumar a su stack de tecnologías para poder procesar esos datos y traducirlos en información relevante para su sector, como el ejemplo que nos dio Bárbara, ¿no? Desarrollaron un sistema y descubrieron que al empezar a estructurar otros datos que antes no tenían estructurados, ¿no? Pudieron generar mejores decisiones de negocio en el Poder Judicial en Brasil. Y luego, estrategias de uso. Creo que esto es algo muy importante en cualquier sector, ¿no? En el caso de México, nosotros estructuramos todo nuestro catálogo de trámites y servicios, priorizamos cómo queríamos experimentar el uso de inteligencia artificial en ciertos sectores. En nuestro caso priorizamos el sector salud y de nuestros primeros chatbots es uno que se llama GoPMX Mi Salud, y priorizamos dentro del sector salud el seguimiento a mujeres en riesgo de muerte materno-infantil. ¿Por qué? Porque era una meta de desarrollo sostenible que no habíamos logrado cumplir. Entonces, esta estrategia de uso varía y es muy distinta de acuerdo al contexto de cada país y de cada organización, pero es muy importante tenerla muy clara. Uno, para poder ser transparentes, ¿no? Y cuando se nos llamaba a explicar por qué estábamos utilizando inteligencia artificial en un sector como el salud, había que tener muy bien fundamentada nuestra lógica de priorización. Y con eso empezar a diseñar servicios personalizados centrados en las necesidades de los usuarios. Y esto es algo que las y los invito, ¿no? No importa el sector, a tener sus propios laboratorios de experimentación, que lo hagan de manera muy abierta con todos los sectores involucrados en su toma de decisiones. En el caso de Mi Salud, nosotros lo hicimos con UNICEF, lo hicimos con UNDP, que tenía RapidPro, que es el motor con el que se habilitó el chatbot, es de código abierto, entonces eso nos permitió ser bastante transparentes en por qué esa selección de herramientas, ¿no? En por qué íbamos a trabajar con el sector salud por los temas de riesgo de muerte materna infantil. Hicimos un grupo de trabajo con médicos y médicas para desarrollar el cuestionario y la secuencia de derivar a las personas. Entonces es muy importante cómo se plantea qué información necesito, qué aplicación voy a usar, cuál va a ser mi estrategia de uso y de priorización, ¿no?
y cómo voy a personalizar la atención. Y creo que aplica al sector público y al sector privado por igual. Enfoques regulatorios hasta ahora. Unión Europea, esta ya no vi mi guía. José, ¿quieres compartirlo de la Unión Europea? Sí, quería hablar un poquito en general, o sea, las dos láminas que vienen ahora van a ser sobre el enfoque regulatorio. Creo que, digamos, si tratamos de ver el tema que mostraba Yolanda recién respecto a la integración de la tecnología en todas las soluciones, creo que lo que vamos a ver es que hay tecnologías de altísimo impacto, hay otras que, digamos, han tenido su moda, son grandes, pero no han tenido tanto impacto. O sea, ¿cuáles son las de impacto? Bueno, uno puede hablar de la PC, de Internet, de los celulares, de la cloud, y probablemente inteligencia artificial no solo esté en esa categoría, sino quizás sea todavía, o tiene el potencial de ser todavía más impactante. Hay otras quizás como blockchain o datos abiertos, o temas que se han hablado mucho, pero que quizás no tengan el nivel de impacto de lo que estamos hablando. Inteligencia artificial tiene nivel de impacto, por lo menos, y de adopción, por lo menos similar a algunas de las que les estaba diciendo. Por eso se necesita tanto, y hacemos hincapié con Yolanda en el tema de regulación. Hablamos un poco de los ejemplos de regulación en privacidad y protección de datos. En general, en Latinoamérica, la regulación de privacidad y protección de datos sigue el modelo europeo. El modelo europeo es un modelo más centrado en los derechos humanos, a diferencia del americano, que, perdón la simplificación, pero históricamente está más centrado en derecho del consumidor, por decirlo de alguna forma. Y esa lógica un poco que hemos seguido como países a nivel de regulación de privacidad y protección de datos es la que probablemente nos haga mirar siempre primero a la Unión Europea, o sea, ver un poquito qué es lo que están haciendo primero. Y bueno, la Comisión Europea, que nace desde la lógica de los derechos humanos, digamos, está trabajando en el análisis de riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y cómo regularlos, y define, digamos, un marco legal para la inteligencia, o propone un marco legal para la adopción en cada país de inteligencia artificial con un enfoque que maneje esos riesgos, ¿saben? O sea, cómo manejarse cuando el riesgo es inaceptable o cuando es alto, limitado o mínimo. Fuera de lo que es la Unión Europea, y hablando un poco de qué es lo que están pasando en otros lugares, que es la siguiente transparencia, UNESCO sacó unas recomendaciones que hablan sobre la ética, o sea, la conceptualización de muchas de estas cosas a veces se arranca de los principios para que de alguna forma sean el elemento último sobre el que midamos lo que estamos sacando. Entonces pueden que no tengamos regulación o leyes, pero por lo menos tenemos unos principios que nos dan una línea de razonamiento sobre la cual trabajar. UNESCO sacó recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, que básicamente y probablemente todos los países en sus futuras leyes los estén sacando. En este momento, y no me acuerdo si lo habíamos puesto, Yolanda, dentro de las lecturas obligatorias, en el Parlamento de Estados Unidos, en el Senado en particular, están habiendo sesiones. Hubo una hace menos de un mes, donde estaba el director ejecutivo de OpenAI, una autoridad de una ONG especializada en el tema regulatorio de inteligencia artificial, y la directora de estos temas en IBM, donde básicamente le estaban pidiendo esas personas al Senado que sacase una regulación de inteligencia artificial. Es un poco... En el mismo momento que se dio a conocer en Estados Unidos una carta redactada por quizás los más importantes más importantes personalidades de la industria,
solicitando 6 meses de congelamiento en el desarrollo de la inteligencia artificial porque la están sintiendo que se está disparando demasiado rápido. La primera transparencia en el video del dilema en la inteligencia artificial que mencionaba Yolanda, lo que dice es que en una encuesta el 50% de los altos ejecutivos de esas empresas de inteligencia artificial habían asumido que había un 10% más de probabilidades del fin de la humanidad por culpa de la inteligencia artificial. Eso se está discutiendo hoy en Estados Unidos. Habían muchas frases muy motivantes, digamos, para por lo menos poner la atención y mirar lo que está pasando en el tema regulatorio. A nivel país, los distintos países de Latinoamérica lo que han hecho es, más en lógica de rectoría que de regulación, sacar planes de acción sobre qué es lo que hay que hacer en inteligencia artificial, planteando cómo crecer en el ecosistema para entender y poder gestionar adecuadamente las herramientas que se están haciendo, cómo mejorar la adopción, cómo regular, cómo discutir, digamos, cómo regular primero y cómo regular después. Esos planes de acción hoy, digamos, se están desarrollando casi todos los países. El primer país que hizo un plan de acción sobre inteligencia artificial fue Italia. La persona que lo hizo hoy está trabajando en la OCDE, pero a partir de lo que hizo Italia, muchos países copiamos esa estrategia y generamos por lo menos determinadas acciones. A veces se hacen a nivel general o a veces se hacen a nivel de gobierno por un lado, gestión pública por un lado, y a nivel de sector privado o de industria por el otro. Pero es importante un poco que esas estrategias se estén desarrollando y que uno pueda mapear cuando está planteando los procesos, bueno, cómo estamos dentro del país en la madurez de esas estrategias y cómo tenemos que tenerlas en cuenta los efectos de saber cuán maduro tenemos al país para poder aplicar esas soluciones que claramente, digamos, tienen el potencial de generar beneficios gigantes, pero también riesgos asociados que tenemos que minimizar. Yolanda. Y bueno, con esto llegamos a nuestra penúltima slide, justo en tiempo, porque queremos ser sumamente respetuosos del tiempo de cada uno de ustedes. Y justo queríamos resaltar el ejercicio que se ha desarrollado en Chile, porque el gran desafío que implica la regulación es siempre, por supuesto, garantizar el cumplimiento pleno del derecho, de los derechos humanos, pero a la hora de ejecutar esa regulación, o sea, cuando llegamos al cómo, ¿no? ¿Cómo aplico el principio de transparencia y explicabilidad? ¿Qué quiere decir eso en pasos muy concretos? O sea, ¿cómo voy a evaluar que cierta solución que desarrolló una startup pasó por un diseño que cumple con estos principios? ¿Cómo voy a auditar que los datos que está usando este modelo pues justamente cumplen con ciertas características? ¿Cómo voy a revisar, ¿no? que el desarrollo, que el código cumple con lo que marca mi regulación? ¿Cómo voy a auditar ese uso que me contaste cuando llenaste la aplicación? Y si quiero hacer auditorías a lo largo del uso de este modelo, ¿cómo las voy a hacer? ¿No? Si recordar, si alguno de ustedes vivió en el sector público, las auditorías que a mí me tocaron cuando dirigía Zapopan Ciudad Digital en el 2010, te encerrabas en una sala de juntas, llegaban los auditores, sacabas un montón de papeles de lo que te iban a auditar, papel, y se aventaban meses ahí. Nadie podía salir de esa sala de juntas, tenías que llevar toda la información, llegaban todos los auditores de la Contraloría. Bueno, ahora imagínense ese proceso de auditoría a sistemas, de algoritmos, ¿no?
Entonces, no es un tema menor, por eso tan importante los procesos regulatorios y lo mismo las políticas que vayan a aplicar a sus empresas. Este proceso, ¿no? De cómo cuido que las medidas de política también se implementen de una manera muy ágil, muy eficiente, en la medida de lo posible, lo más estandarizadas que se pueda. Si Chile ya sacó un formato, ¿no? Para transparencia algorítmica, estos son los datos que tiene que llenar la startup, y luego México saca otra cosa, ¿no? Entonces esa startup, si quiere venderle servicios al gobierno mexicano, pero resulta que el gobierno de México mide impacto y riesgo de una manera muy diferente, los clasifica diferente, te pide otros formatos, y luego te quieres ir a Colombia, y Colombia saca una normativa donde sus formatos para medir el impacto y el riesgo y cómo debes de publicar tu código para ver que es transparente, es completamente distinto a lo que publicó México, a lo que publicó la Unión Europea o a lo que va a publicar Estados Unidos, ¿no? Entonces, si yo soy una startup, de entrada me pusiste una barrera. Si yo soy IBM, si yo soy Google, que tengo áreas enteras de compliance, pues ellos arman equipos país, y entonces hay quien rápidamente, cada que se saque una licitación, no importa que el formato sea diferente, tienen una maquinaria entera en sus áreas de compliance para que se cumpla con la regulación. Entonces, tiene muchas implicaciones el cómo, ¿no? Las medidas de política que compartimos ahorita en los diferentes casos de uso son sumamente relevantes, son muy importantes, porque estoy salvaguardando el derecho humano y poniéndole como prioridad número uno, pero también implica una enorme coordinación y articulación, el cómo traduzco estos grandes principios, como ahorita los comentaba José, y creo que es un gran logro lo de UNESCO, 193 países miembros, es un macro instrumento en materia de inteligencia artificial, ¿no? Sienta esas bases, pero ya cuando lo traduzco a acciones muy concretas, simplemente el documento de la Unión Europea que se está discutiendo ahorita tiene 700 páginas y ya ha llevado 3 años de trabajo de gente que full time en la comisión se dedica a eso. Entonces, los invito a que parte de la reflexión que hemos estado haciendo sigan estos procesos. Un gran reconocimiento a Chile, me da muchísimo gusto que ya haya una inversión ahora por parte del Estado de los fondos de ciencia y tecnología para continuar con la automatización de los instrumentos que se diseñaron y que se aprobaron por parte de la, que tomó razón la Contraloría para que se utilicen en Chile Compra, puedan ser, no he visto el detalle, pero esperaría código abierto, que se puedan reutilizar por otros países, que los podamos integrar a GovStack, que es la iniciativa que llevamos acá en la ITO y que promovemos ampliamente eso. Y cierro mi comentario invitándolos al diplomado. Al menos de mi parte, he disfrutado cada segundo de esta conversación. He seguido aprendiendo muchísimo, porque esto es lo que queríamos del taller. Ven en mi background una iniciativa que también en 30 segundos me encantaría que participaran, que es el challenge que hemos lanzado global para mujeres que están trabajando en las áreas de gobierno digital en el sector público. Vamos a trabajar durante 8 semanas entre noviembre y febrero en el diseño de servicios digitales utilizando componentes reutilizables. Estamos buscando también arduamente mentoras, así que la parte de mentoría está abierta al sector público, privado, sector social, por una sencilla razón. A nivel global, únicamente 15% de las CIOs nacionales son mujeres, de 193 países que contestan la medición de Naciones Unidas en materia de desarrollo electrónico, y como muchos de ustedes saben, en las cifras globales, menos del 15% de las CEOs de las compañías 500 son mujeres, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias por compartir su tiempo, su entusiasmo, su pasión por este tema. José, palabras finales. Dice 12:00, si hago muchas palabras, nos vamos del tiempo. No, un placer gigante para todos y nos encontramos, nos vemos en el diplomado. Muchas gracias por participar, muchas gracias por plantear los casos, y más casos vamos a tener para hablar en el diplomado si pueden estar ahí. Un abrazo a todos y nos vemos. Muchas gracias, gracias a todo el equipo de GovLab. Un placer conocerlas y conocerlos a todos. Esta actividad, agradecerle a todos por su participación en el día de hoy, en esta jornada de esta semana de Feria de Innovación Pública que realizamos en GovLab, y agradecer a Yolanda y a José por compartir todo su conocimiento, muy entretenido en su taller,
y ojalá que todos hayan disfrutado y lo esperamos también a ingresar a govlab.uai.cl para que puedan ver nuestra programación y los diferentes diplomados que tenemos donde se tratan todos estos puntos, y también que nos sigan en nuestras redes sociales y sigan también nuestro podcast. Así que les deseo una excelente jornada y buen fin de semana a todos. Que estén bien. Yolanda y José, ¿se quedan un ratito, por favor? Claro, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. ¡Amo Chile! ¡Chao! Nos vemos en Chile pronto. Sí, bien. Un abrazo a todos.